Vamos a continuar con nuestro Congreso Reforma Político-Electoral en México, Ventajas y Desafíos. Para continuar con las actividades del día de hoy, tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Felipe de la Mata Pizaña. Un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, está presente la secretaria de Estudio y Cuenta, Roselia Bustillo Marín. Un fuerte aplauso, por favor. Ellos dos, expertos en la materia, van a impartir la conferencia Presiones o Constitución. ¿A qué obedecen los límites a la subrepresentación? Para ello va a moderar la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, a quien le cedo el uso de la voz para que comience esta mesa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. De verdad es un gusto moderar la conferencia magistral de nuestro querido magistrado Felipe de la Mata Pizaña y mi querida amiga Roselia Bustillo Marín. Muchísimas gracias a que sigan con nosotros en este segundo día de actividades del Congreso denominado Reforma Político-Electoral en México, Ventajas y Desafíos. Saludo con mucho gusto, obviamente, al magistrado Felipe de la Mata y a mi amiga Roselia Bustillo, así como también a toda la audiencia que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí, a todas, a todos. Bueno, pues la conferencia de hoy que nos van a impartir nuestros queridos amigos se denomina Presiones o Constitución, ¿a qué obedecen los límites a la sobrerepresentación? Y bueno, voy a omitir por obvias razones la síntesis curricular de los dos, son muy conocidos, son muy queridos por todos nosotros, por la familia electoral. Me están pidiendo que sigamos, entonces… bueno, pues le voy a ceder en primer lugar el uso de la voz a nuestro querido magistrado Felipe de la Mata Pizaña para que por favor lo recibamos con otro fuerte aplauso. Adelante, gracias, querido magistrado. Muchas gracias, querida Gaby. De verdad es un gusto, un honor estar aquí con todos ustedes. De verdad les agradezco mucho también este efusivo saludo, se los agradezco de todo corazón. Quiero platicar con ustedes de un tema que en las últimas semanas nos ha quitado mucho el tiempo a las autoridades electorales. Lo digo así, quitado el tiempo, porque… vamos a decirlo, la verdad es que era un problema jurídicamente sencillo, casi diría evidente, pero se creó un problema que no existía. Es decir, derivado de los resultados de la elección del 2 de junio, repentinamente a alguien, quiero pensar que era alguien de la oposición, ¿se oye bien o sí? ¿Así? Entonces, les decía, quiero pensar que era alguien de la oposición, se le ocurrió que era una gran idea, vamos a decirlo así, que hubiera una concordancia casi perfecta entre el número de votos y de curules, lo cual en la Cámara de Diputados, lo que por supuesto es una gran idea, espectacular idea, solo que ustedes lo saben, el sistema no está hecho para eso. Ahorita voy a platicar del tema. A ver, vamos a ver, voy a hacer un planteamiento general de las hipótesis, después le voy a dar el uso de la voz a Roselia. A ver, miren, esto es lo que vamos a ir. Primero voy a plantear las hipótesis, después voy a platicar, bueno, Roselia nos va a hacer el favor de platicar un poco en torno a las presiones que se hizo, una verdadera campaña, por supuesto, en torno al caso, y finalmente los argumentos jurídicos. A ver, ahora la siguiente. Otra vez, miren. A ver, vamos a partir del supuesto. Estábamos a un caso que se resolvía by the book. Así lo digo, by the book.
Constitución, ley, acuerdo, precedentes, jurisprudencia, todo iba en el mismo sentido en el que se ha hecho desde el año 2009. Pero a alguien se le ocurrió, qué gran idea que haya una perfecta correlación entre votos y escaños, ¿no? Es decir, es como si yo tuviera un coche y dijera, qué genial idea, que los coches también puedan volar. Pues sí, es muy buena idea, solamente que el carro no está diseñado para volar, es decir, tendríamos que rehacer el diseño y hacer otro aparato y probablemente pudiéramos tener un carro volador, pero por lo pronto los coches no vuelan. Bueno, a ver, lo mismo, alguien muy inteligente se le ocurrió exigirle al sistema que hiciera algo para lo cual no está diseñado, pero ahorita lo vamos a platicar. Todos ustedes saben de electoral y lo entienden perfectamente. Todavía más, no solamente entramos en una discusión que no se había generado, porque si ustedes se dan cuenta, esta discusión donde había que llevarla era a la Cámara de Diputados y de Senadores para que modificaran la Constitución, la ley, y en consecuencia se modificaran los acuerdos del INE y ya no se siguieran los precedentes. Pero esa discusión quisieron llevarla al Tribunal Electoral y se generó, pues lo digo muy seriamente, pues una campaña para tratar de presionar a las autoridades electorales, primero al INE y después al Tribunal Electoral, para que no hicieran lo que dice la Constitución, la ley, el acuerdo del INE y todos los precedentes desde el año 2009. Y sorprendentemente, y lo digo en esos términos, los consejeros y magistrados, ex consejeros y ex magistrados electorales, que hasta ese momento habían ellos mismos dictado los precedentes, por ejemplo, en el año 2012, en el año 2015, ¿no? De repente se les ocurrió que era muy buena idea no hacer lo que ellos habían hecho. Es decir, era espectacular su idea, tan buena, pero se les ocurrió cuando ya no eran ni consejeros ni magistrados, ¿no? Entonces se pusieron a gritar y todo el mundo gritó, de tal manera que parecía que la Sala Superior estaba obligada éticamente a no seguir la Constitución, la ley, los precedentes, ¿de acuerdo? A ver, este caso nos sirve para entender la circunstancia en la que nos encontramos, donde lo digo con mucho respeto, pero también con claridad porque estamos en un foro científico, ¿de acuerdo? Claramente se puede ver, constatar y comprobar que es evidente de presión hacia las autoridades electorales para presionarlas a que dejen de hacer lo que siempre han hecho. Se puede analizar este caso y por eso este caso me parece interesante desde una perspectiva científica. Ahora, por otro lado, la reflexión que yo tenía era, ¿por qué se hizo esta presión? Y era evidente, era para que el tribunal llegara a un resultado diferente a aquel que salió de las urnas el 2 de junio. Era eso. Es decir, de alguna manera, personas afines a la oposición querían que el trabajo que no consiguió la oposición en las urnas se consiguiera a través de una decisión que sería contraria a la Constitución, contraria a la ley y contraria a todos los precedentes en el mundo electoral. Así de claro. ¿De acuerdo? Pero repito, lo voy a demostrar más adelante. Esto es el contexto justo y las hipótesis que voy a enseñar. Este caso de verdad podría escribirse es de laboratorio. Presión absoluta sobre el INE y el tribunal. ¿Para qué? Para que no obedezcan la Constitución. Y por eso, justamente, también puede ser un caso en el cual se haga evidente que a pesar de la presión, a pesar de la popularidad, a pesar incluso de las amenazas de muerte, pues lo que se tiene que hacer es no ceder a las presiones. Porque, perdón, cedes una vez y a partir de ahí vas a ser el presionable. Hasta ahorita a mí nadie me ha presionado, es decir, como bien decía don Leonel Castillo, no hay presiones sino presionados. Yo jamás me he sentido presionado, así de claro. ¿De acuerdo? Es decir, podrán decir, gritar, amenazar, pero sentirme presionado, yo
jamás. Yo voy a tratar de hacer lo correcto, puedo equivocarme, soy humano, pero eso no significa que no actúe de acuerdo a mi conciencia. Bueno, a ver, entonces vamos a platicar un poco de este caso. Y de verdad, es que es un caso simple, perdón que lo diga, es sencillo, era evidente, nada más que se generó una campaña de presión. Ahora vamos a ver el caso y le pido a mi querida amiga Roselia Bustillo, una de las mejores abogadas electorales que tiene este país, para que hable de esta temática. Creo que funciona. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, a todes. Antes que nada, pues agradecer la invitación y por estar acompañada de dos grandes amigos y una amiga de Gaby Rubalcaba y del magistrado Felipe de la Mata en esta mesa. Y también ver a muchas amigas y amigos conocidos aquí en el auditorio. Como ya se ha dado una introducción de lo que vamos a ver aquí, yo voy a hablar sobre las presiones que después de las elecciones del 2 de junio y antes y todavía después de la resolución del 28 de agosto, el Tribunal Electoral y sus magistraturas recibieron presiones sobre pues cómo resolver y cómo sería mejor resolver según pues la sociedad, múltiples personas, actores políticos, academia, personas de la sociedad civil, exfuncionarios electorales, tanto del ámbito administrativo como jurisdiccional, fueron presionando poco a poco en diversos medios de comunicación, en las redes sociales y bajo distintos, podríamos decir, formas de presionar. Entonces, aquí realmente, como ya se dijo, es que se creó un problema jurídico que se divulgó en toda la sociedad, en la ciudadanía, que era el que debía resolverse sin considerar, creo, realmente qué dice la Constitución, qué se había dicho en el acuerdo del INE, cómo se habían puesto las reglas previamente a las elecciones. Además, me parece que se alegó de una manera injusta que con un 54% de los votos se obtuviera el 73% de los curules. O sea, eso era lo que se decía, que eso era injusto, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron los tipos de las presiones a las magistraturas. Y estas fueron, como les decía, ¿no?, partidos políticos, sociedad civil, el empresariado, el clero, las asociaciones civiles, la academia, algunos bots también y troles en redes, que esos no faltan, no, para nada, nunca, para cualquiera que escribe ahí aparecen. Comentaristas, la ciudadanía en general y la que sigue, ¿no?, de diferentes tipos de seguidores, a quienes siguen también son los que empiezan a replicar. Y también, bueno, se utilizaron diferentes medios de comunicación como desplegados públicos, redes sociales, periódicos, columnas de opinión, foros académicos, artículos académicos, periódicos, etcétera. Si nos vamos aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, quienes viven en la Ciudad de México y quienes no, también aquí pueden ver que había pues en las principales vías de la Ciudad de México, espectaculares, incluyendo los rostros de las diversas magistraturas, ¿no?, buscando influir en la decisión. Cuando en la historia, creo que al menos en lo que yo tengo de vida, no sé los que sean, ¿no?, los demás, se había visto que en un espectacular en las vías principales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o a cualquier otro tribunal que resolviera un caso importante, ¿no?, fuera presionado con las caras de las magistraturas, ¿no?, y que de esa forma se dijera que no a la sobrerepresentación en el Congreso o no a la gandalle de un partido político y que lo pusiera también y se pusiera el logo del otro partido político, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que realmente pues fueron como inéditas en un caso, ¿no?, que desde 2009 se había resuelto de esa forma y cómo ahora, ¿no?, se presentaban este tipo de presiones. Aquí sí quiero hacer una mención importante que, a ver, en este tipo de presiones en las que voy a nombrar también, no es que se esté afirmando si estas presiones son lícitas o ilícitas o delictivas, ¿no?, sino simplemente es como parte de la materia de la conferencia y de que se evidencie qué es lo que sucedió después de la elección, previo a la resolución del 28 de agosto y todavía después de la resolución del 28 de agosto. En la siguiente vamos a ver
cómo también hubo presiones desde la sociedad civil y de diferentes sectores de la sociedad civil. O sea, se puede ver desde un observatorio ciudadano que puede no tener ninguna relación con un partido político, ¿no? Y que hizo llamado a las magistraturas para que resolvieran el caso sobre representación en el Congreso y que se hiciera por coalición y no por partidos. Pero también, por ejemplo, la Coparmex, que sí está relacionada pues con un tipo de personas que se dedican a, ¿no?, por ejemplo, al empresariado, ¿no? Y que también 5 días antes del 28 de agosto, también emitieron comunicados específicos que el Tribunal Electoral tenía que asumir una responsabilidad histórica en beneficio de México, ¿no? Pero también podemos ver que no solamente estas dos asociaciones, sino también la Conferencia del Episcopado Mexicano, que tiene que ver con otro tipo de asociación, ¿no?, que tiene ya también una connotación de tipo religioso, ¿no? Y que también llamó a la responsabilidad de las autoridades electorales, señalando que sería injusta la sobrerepresentación de algunas fuerzas políticas. Me parece que si ustedes van viendo las presiones, cada quien habla desde su propio sector, ¿no? Pero realmente cómo ha sucedido o cómo sucedieron las cosas respecto a las reglas del juego que el magistrado señalará más adelante, pues así había sucedido desde varias elecciones pasadas, ¿no? También otro tipo de cuestiones de presiones fueron desde la academia. Y estas presiones desde la academia no solo se dieron en artículos específicos académicos, en algunos artículos o podríamos decir revistas académicas, sino que personas que se dedican a la academia publicaron artículos en medios de difusión periodística también, como por ejemplo, aquí podemos ver en el Universal, hablaron en el Grupo Fórmula, en el Financiero, en el Excelsior, en MBS Noticias, es decir, no solamente en el periodismo, ¿no?, la prensa, sino también salieron a los medios de comunicación a señalar que existía o se presionó, se creó una fuerte tensión y una polémica que se rodeó de todo este asunto sobre la representación que se iba a decidir. Y además, me parece que se advirtió o se quería advertir, ¿no?, que esto podría ser, o lo que se resolviera podía ser un retroceso democrático para el país, ¿no? Y también que se alteraría la voluntad de la ciudadanía, cuando los resultados, pues eso, los resultados estaban ahí, ¿no? En las presiones de los comentaristas, sí podemos ver también que muchos de ellos eran también de esos académicos, otros de los opinólogos que salen en los medios de comunicación, ¿no?, que generalmente están en las diferentes mesas de opinión pública, opinión política que salen en los medios, en los diferentes programas, pues también se intensificaron las críticas y las opiniones a la resolución que podía salir. Pero, por ejemplo, en una mañanera del 31 de julio, se señaló que 120 columnistas escribieron para presionar al tribunal y cuestionar su imparcialidad. Esto es solamente a partir de lo que se señaló en ese día, más allá de todos los cientos más que salieron, ¿no? Algunas cuestiones ilustrativas, por ejemplo, una revista, la revista Nexos, seleccionó 94 artículos de opinión de diversos autores que abarcaban este tema de la sobrerepresentación. Y aquí vemos también al periódico Reforma, El Economista, la Política Online, es decir, que diferentes días, desde el 15 de julio, el 13 de junio, el 12 de agosto, el 18 de agosto, seguían presionando el mandato de las magistraturas, la extensión, por ejemplo, del mandato de las magistraturas, ¿no?, como una coacción también que señalaban, ¿no?, como para que decidieran de un modo y no de otro. En la siguiente también podemos ver, ¿no?, otros medios de comunicación, como en el Excelsior, Latinus, en López Dóriga, ¿no?, que también se acusó a las magistraturas, ¿no?, de recibir, por ejemplo, sobornos, o también de que podría continuar un retroceso para la democracia y que esto se convertiría quizá en una dictadura legal, o que estaban traicionando a la democracia. La siguiente. Todo esto fue por parte de este tipo, podríamos decir, de sectores de la sociedad, pero también, no solamente de estos, sino también de los exfuncionarios electorales, tanto quienes trabajaron en el Instituto Nacional Electoral como quienes trabajaron también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
tanta presión tuvieron que también señalaban que si no lo hacían de una forma en decidir el caso conforme a las coaliciones y no conforme a los partidos políticos, implicaría distorsionar la histórica representación democrática, ¿no?, que se buscaba desde las últimas décadas. Sin embargo, podemos ver que los criterios del tribunal y la ley y la Constitución había sido aplicada por ellos mismos en procesos anteriores. La siguiente. Y bueno, ahora bien, en el otro caso, ¿no?, en otro tipo de presiones, las redes sociales que bueno, ahora parece que tienen más alcance que muchos otros medios de comunicación, ¿no?, para sectores específicos de la sociedad. Aquí lo que hicimos fue clasificar los tipos de presiones que se dieron en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, ustedes aquí podemos ver como insultos, ¿no? Voy a leer 2, 3 rápidamente y los que puedan no leer porque a lo mejor hay palabras muy antisonantes, ¿no? Pero, por ejemplo, dejen de torcer la ley a conveniencia, bola de rateros, por ejemplo. No se espera algo distinto de usted y sus colegas afines a un determinado partido. Vergüenza nacional, ¿no? Cuánto servilismo, vergüenza, qué fácil y rápido y por tan poco se vendieron, ¿no? Pero, por ejemplo, también al magistrado de la Mata, y así directamente porque da clases en la Universidad Panamericana, ¿no? Y que decían que él ya no podía dar clases en esta universidad. La siguiente. Amenazas de muerte, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ponen ahí, no eres eterno. Bueno, nadie es eterno, ¿verdad? Pero unos somos más eternos que otros y otros menos eternos que otros. Tranquilos, jamás en la vida, ¿no? Vendepatrias, no vuelven a dormir, ¿no? Es criminal lo que hizo, pero los voy a ver como gusanos, ¿no?, por ejemplo, etcétera. La siguiente. Y bueno, por ahí decía que recibirían el beso de Satanás. Las amenazas físicas y las amenazas laborales, por ejemplo, dicen que si esto hubiera pasado en Estados Unidos, pues hubieran recibido, etcétera, etcétera, no voy a decir la palabra, ¿no?, por traidores, ¿no? No van a tener tranquilidad el resto de sus vidas, por ojetes, ¿no? Y bueno, así, ojalá no puedas dormir en las noches mientras destruyan al Poder Judicial, ¿no?, y disfruta el regalo que te dieron, etcétera. La siguiente. Varios reproches también, ¿no? Son infundados los agravios, es importante la pluralidad, los contrapesos, la democracia. Sí, pero debe de interpretarse el contexto no solo de los partidos políticos, traición de los 3 magistrados, ¿no?, etcétera. La siguiente. Leo allá atrás porque aquí está muy chiquita la letra, entonces mejor acá para, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí hay otros más. Te hubieras mantenido como la magistrada que votó solamente distintamente a los otros 4, ¿no? Teníamos la esperanza en ti, la cordura, en tu conciencia quedará la destrucción de México. La traición de las magistraturas es una descarada renuncia a su deber de proteger la integridad electoral. Se doblaron al régimen, ¿no? La siguiente. Esas son solamente algunas de los cientos y miles que se recibieron en las diferentes cuentas de las magistraturas del magistrado ponente. Pero también en Facebook y en Instagram, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas, ¿no? Te vas a cargar a todo un país por unos cuantos pesos o puestos. Ganaron con el 60% y les regalan una mayoría calificada para deshacer a su país a su antojo. Lo bueno es que aseguraste, ¿no?, más tiempo en 3 años y cumplieron y no serán tocados por la reforma judicial, etcétera. La siguiente. Hasta ahí podemos ver, esos son también algunos que se dieron en Facebook y en Instagram. No queríamos llenarlos de todo lo demás porque realmente así reiteradamente todo el tiempo, imagínense durante, pues del 2 de junio hasta actualmente. ¿Cuánto tiempo llevan
recibiendo presiones la judicatura electoral. Hasta aquí podríamos decir que si ustedes ven todo ese contexto de presiones, ¿qué tendría que haber hecho la persona juzgadora que tenía en sus manos resolver eso que según tenía en sus manos el futuro del país? No ceder a las presiones y creo que solamente obedecer a la Constitución. Y en este caso de la representación proporcional, la interpretación que se hizo, van a ver, ahora que se explique el caso, ¿no?, que el mandato constitucional realmente fue imparcial, razonable y fiel ¿a qué? Simplemente a lo que ya existía, precedentes y la norma y la Constitución. Con eso yo terminaría. Muchas gracias. Bueno, como decía, esto es solamente una muestra de las cosas que pasaron. Se recibieron miles de mails, etcétera, ¿de acuerdo? Pero quiero que imaginen el contexto. Evidentemente la idea era doblar, lo digo así, al tribunal. Obedezcan la presión, no obedezcan sus precedentes, obedezcan a la presión, habrá consecuencias. Ahora, ¿no? Ahí es donde vienen, y las consecuencias serán de todo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué hizo el tribunal, ¿de acuerdo? Ahora que ya pasó, ¿cuánto ha pasado? ¿15 días? ¿3 semanas? Quizá podemos hablar del tema con un poco menos de pasión y un poco menos de polarización, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si lo que se hizo fue o no de acuerdo a la Constitución. De verdad, esto me sorprende, lo digo con sinceridad. Yo creo que la gente que se polarizó en este tema no estaba de acuerdo con el resultado de la elección, pero adivinen qué, hay que ganar los votos, no presionar a los jueces para doblarlos. Eso es evidente. Ahora, vamos a seguir. La siguiente, por favor. A ver, ¿cuál es el problema jurídico a resolver? ¿De acuerdo? El tema era, y se sintetizó de una forma muy adecuada en la opinión pública, si el límite de la sobrerepresentación que se encuentra en la Constitución debe darse por partido o debe darse por coalición. ¿De acuerdo? Es así de claro. A ver, tenemos que definir ese punto. No estoy diciendo ni hablando de un tema de equidad o de justicia. Eso está en el corazoncito de cada quien, ¿de acuerdo? Como bien decía Santo Tomás, el sentido de justicia la tenemos todos en el corazón. Eso que cada quien lo interprete. Pero adivinen qué, los jueces tienen que ¿a quién tienen que obedecer antes que a nadie? ¿Qué es lo que protestamos nosotros cumplir y hacer cumplir? La Constitución. Después, pues la ley. ¿De acuerdo? Y ser fiel a nuestros precedentes. Así de claro. Ahora vamos a ver qué ha pasado y qué sucedió y qué argumentos se dieron. Muy bien. A ver, lo primero que hay que decir es, señores, qué bonito sería que hubiera un sistema de proporcionalidad pura. Sería mucho más justo. Sí, estoy de acuerdo. Y algunos piensan también que debería haber un sistema parlamentario, porque el presidencialista no funciona, y también se puede discutir que no haya 2 cámaras, sino solo una, y muchas otras ideas muy buenas para una gran reforma constitucional. Pero el sistema electoral se fue construyendo a través de reformas diversas y en la representación proporcional no tenemos un sistema de proporcionalidad pura. Puede ser más justo, sí, por supuesto, es muy buena idea, sí, claro, solamente que primero se reforma la Constitución y después se hace un sistema de proporcionalidad pura, ¿de acuerdo? Nuestro sistema es un sistema de mayoría, es mixto, pero con un poco, ¿de acuerdo? Un poco de lo que pasó históricamente. A ver, es un sistema mixto que impide la proporcionalidad pura con predominancia de mayoría, y aquí quiero decir, y tiene una regla, digamos, de ajuste, que es el 8% de votación en relación con el partido. Ahorita voy a demostrar eso. El sistema en sí mismo
no busca la equivalencia exacta entre votos y escaños. No le puedes pedir eso al sistema, no está diseñado para eso. El sistema es fundamentalmente de mayoría. Aquí lo vamos a ver. Miren, hay que recordar, la Constitución de 17 solo tenía sistema de mayoría. Así fue como fue inventada. Así fue inventada porque seguramente, habría que preguntarle a los constituyentes, pero es más que evidente, se lo copiaron al sistema de los Estados Unidos, puros distritos. Eso evidentemente que genera problemas en la representatividad de los partidos políticos que alcanzan votaciones significativas, pero que no ganan los distritos. Ese fenómeno que se daba en prácticamente todo el siglo XX, ¿de acuerdo? En 1963, se daba en todo el siglo XX y la consecuencia era que había un solo partido que tenía diputados en la Cámara de Diputados y de senadores también. Un solo partido, ¿de acuerdo? Bueno, en 1963 se crean los diputados de partido, que medio funcionó, vamos a decirlo, ¿para qué? Pues para que pudieran tener a algunos diputados la oposición. Y después, con la reforma de Reyes-Heroles, se crean, ahora sí, lo que son los diputados de representación proporcional. A ver, fíjense ustedes, el fin de la reforma de Reyes-Heroles era justamente, primero, aquí tengo una cita, en México continuará primando el imperio de la ley, y para que esto ocurra es necesario dar cabida a las distintas alternativas del mosaico ideológico del país. Estos son los documentos de trabajo de la reforma constitucional. Es decir, había 300 distritos y se les ocurrió dar 100 diputados de representación proporcional para que entraran o cupieran a aquellos partidos que no ganaban tantos distritos, ¿de acuerdo? Ese era el diseño que se le ocurrió a Reyes-Heroles, ¿de acuerdo? Y fue justo, miren esta frase, en pocas palabras, el reconocimiento de la pluralidad política, una condición necesaria para la sobrevivencia del sistema político mexicano. Esto es, aunque no ganen distritos, van a poder ganar, digamos al menos, su representación vía RP. Bueno, la Cámara de Diputados, de Diputaciones, se diseñó entonces que hubiera 300 diputados de de mayoría relativa y 100 de RP. Y fíjense, en los trabajos legislativos de 1977, expresamente se descartó la posibilidad de un sistema de proporcionalidad pura. Esto se ha discutido varias veces en el Congreso de la Unión. Y las veces que se discute, termina no aceptándose, ¿de acuerdo? Y se ha aceptado o creado un sistema mixto, pero predominantemente mayoritario. Esto significa que los votos en los distritos llevarán a determinados ganadores. Y en representación proporcional, aquellos, digamos, se divide de forma más o menos representativa y proporcional los votos con los diputados, digamos, en general, muchos de los cuales no ganaron, de los partidos que muchos de los cuales no ganaron en los distritos. Claro, el sistema político mexicano que vivimos por 30 años hacía que al menos 2 o 3 partidos ganaran muchos distritos. Entonces, en la RP, pues, digamos, la RP se nos olvidó de alguna manera para qué fue diseñada, ¿de acuerdo? El fenómeno de que un solo partido gane muchos distritos es un fenómeno justo para el cual fue creado la reforma de Reyes-Heroles de 1977. Es para que, aunque no ganen distritos algunos partidos, puedan tener curules en la Cámara. Ahora, en 1986 se aumentaron los diputados de RP y de 100 se pasaron a 200 a través de 5 circunscripciones, ¿de acuerdo? Bueno, y se mantuvo el sistema de predominancia mayoritaria. Si bien es un sistema mixto, es de predominancia mayoritaria. Y cuando tienes un sistema de predominancia mayoritaria, pues sí vas a tener sesgos entre la proporcionalidad entre votos
y curules. No estoy diciendo que sea justo en mi corazoncito. A lo mejor puede ser que ustedes tengan la sensación de que en su corazoncito es que sería mejor otro sistema. Sí, nada más que los jueces no hacen la Constitución, no la escriben, la aplican, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver lo que dice la Constitución. Bueno, fíjense, entonces, si alguien no tiene dudas, puede leer que la fracción 5 del artículo 54, fíjense ustedes, dice, en ningún caso un partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. ¿De acuerdo? Esta base no se aplicará al partido político. La Constitución es muy clara, es por partido, no es por coalición. Puede no gustarme, ya me doy a entender, pero es lo que dice la Constitución. A ver, todavía más, la legislación secundaria lo repite, ¿de acuerdo? Aquí está, lo pueden leer. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados. Luego se oían unas discusiones muy interesantes, ¿no? Es que hay que interpretar la fracción primera con la quinta, la tercera con la quinta. Y son cosas interesantísimas e inteligentísimas, que por cierto, nunca se ha hecho esa interpretación. Es decir, ¿qué hubiera pasado? A ver, es que yo me lo planteaba, no crean que no pensé esto, o sea, de verdad. En alguna entrevista me preguntaban, oiga, ¿y usted cómo se siente después de haber votado? Y le dije, muy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento con la satisfacción del deber cumplido. Y aquí viene el tema. Hicimos lo que teníamos que hacer, ¿de acuerdo? Ahora, vean ustedes, ¿de acuerdo? A ver, la interpretación del artículo 54 en todos los precedentes ha sido que esto se hace por partido, ¿de acuerdo? No por coalición, es decir, la Constitución lo dice, la ley lo dice, espérenme, la siguiente lo van a ver. Bueno, hay un acuerdo del INE que también lo dice, todavía más, que fue impugnado, pero no en esta parte. No les gustaba a los partidos de oposición, lo hubieran impugnado. Perdón, es que ando un poco agripado. No les gustaba a los partidos de oposición, lo hubieran impugnado. Pero mágicamente se dieron cuenta que no les gustaba cuando vieron el resultado que no les benefició y determinaron que querían otro resultado. Ahora, todavía más, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Como les decía, al menos desde 2009, al menos, en realidad es desde antes, pero al menos desde 2009, así se ha interpretado de manera, a ver, congruente. Es total la línea de jurisprudencia. Oye, es que deberías interpretar la fracción 1 con la 5, la 3 con la 5. Sí, muy bien, nada más que no se ha hecho así. Se ha hecho interpretación aislada de la fracción 5. Entonces, eso significa que si haces una interpretación aislada de la fracción 5, se da este resultado. Y esto es lo que se ha aplicado para todos los partidos, por cierto, para los que ahora son oposición. Y con esa interpretación ganaron mayorías que implicaba una sobrerepresentación por coalición, no por partido. Es decir, lo que antes les había beneficiado ya no les gustó, porque ya no les beneficiaba. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo quiero notar. A ver, en 2009, otro Consejo General del INE, integrado por muchas de las personas que después escribirían cartas y gritarían, y impugnarían, y etcétera, y presionarían, por supuesto. Y en 2012, ¿de acuerdo? Y en 2015, esos consejeros electorales y esas magistraturas electorales que aplicaron de manera literal la fracción 5 del artículo 54, estaban mágicamente dándose cuenta que se habían equivocado. Claro, no comenzaban diciendo, uy, sí, es verdad, me equivoqué cuando yo hacía este trabajo, aplicándole a la que ahora es oposición una sobrerepresentación de varios puntos, pero eso fue un error. Ahora te exijo, tribunal, que hagas otra interpretación. No, nada más se quedaban con la parte de, te exijo, tribunal, que hagas otra interpretación porque es más justo. Bueno, a ver, vamos viendo, ¿no? A ver, yo en 2018 tuve el caso de RP también. Y adivinen qué hice.
¿qué creen que hice? Lo mismo. Es decir, no solamente lo hicieron otros consejeros del INE y otros magistrados electorales, por cierto, aquí está el doctor Galván, y pues usted hizo lo mismo en su momento, querido doctor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Y en 2018, ¿de acuerdo? Yo personalmente, a ver, ¿cómo digo yo? A ver, ¿querían saber cómo iba a votar? Chequen el precedente de 2018, así de simple. A ver, y si tenías duda, que por cierto, yo fui el ponente, lo quiero hacer notar otra vez, ¿no? A ver, y en todo caso, también en 2021 lo aplicamos así, es decir, la Constitución lo dice, así se ha hecho la interpretación del 54, la ley, hay un acuerdo del INE que además es un acuerdo que no fue impugnado en esa parte, hasta que hubo resultado ya no les gustó, están todos los precedentes desde el año 2009, y mágicamente es algo terrible aplicar la Constitución y seguir tus precedentes. Miren, yo creo que este tema es fundamental. Jamás puede el juez variar los resultados democráticos. ¿Cómo creen? A ver, imagínense que cambiamos las reglas o la interpretación de las reglas en torno al resultado. A ver, ¿qué es lo que nos hubiera dicho la gente que votó por determinada opción política? ¿Qué hubieran dicho? Golpe de estado técnico. ¿Están de acuerdo? O sea, así de claro. Pues sí, hombre, por supuesto. Le ibas a arrancar de acuerdo al resultado electoral y a las reglas que hasta entonces se habían seguido a partir de la Constitución, la ley, los acuerdos y además todos los precedentes desde el año 2009. Todos. ¿De acuerdo? Todos, es que lo quiero hacer notar, todos. Bueno, y ahora, por cierto, y yo mismo en 2018, y después digo, no, pues creo que me equivoqué. Sí, ya no lo voy a hacer así. ¿Qué parecería? ¿Qué parecería que estaba haciendo? ¿No? Y en una de esas, esa tentación podría haberse llegado, digamos, al corazón. ¿Están de acuerdo? A ver, son los votos de la ciudadanía y la misma fórmula de representación y la manera en la cual se ha interpretado históricamente los únicos elementos que pueden servir para determinar el tema de proporcionalidad. A ver, el Tribunal Electoral al final del día es un guardián constitucional. Yo decía, de verdad, luego hay unos abogados tan sabios que decían, terrible el proyecto, más propio de un escribano y de un aplicador formalista. Y yo decía, bueno, a ver, es que, ¿cómo les digo que yo protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución? Miren, lo que se resolvió no fue otra cosa que la materialización de la Constitución, como se ha hecho desde 2009, al menos, en realidad es desde antes, pero no quiero entrar en discusiones en torno a, es que la coalición no surtía estos efectos y después sí surtía estos efectos. A ver, desde 2009 las coaliciones funcionan así. Entonces, al menos desde 2009, esto funciona de esta manera. Ok, ¿no? Entonces, bueno, y ahora, como les dije, en el proyecto encontramos estos argumentos, ¿no? Uno, la interpretación literal e histórica del sistema normativo, lo que les acabo de hacer notar. Y después decían, no, es que tienes que hacer una interpretación diferente de fracción primera con fracción quinta, ¿no? Porque entonces no sería posible que el único partido que podría tener RP es un partido que no fue en coalición. O sea, es muy buena idea y es muy buena interpretación, pero resulta que desde 2009 esa no ha sido la interpretación que se ha dado a la fracción primera ni a la quinta, ¿de acuerdo? Entonces, y decir más bien, resulta irracional interpretar esa fórmula específicamente para lograr un resultado diferente al que desde el año 2009 se había aplicado, al menos desde 2009. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto implica que se aplique al final del día el límite de sobrerepresentación. Y en su caso, si había un error en la interpretación, tenía que ser anterior, un error o una nueva reflexión, tenía que hacerse antes de los resultados del 2 de junio, de verdad. Porque después de los resultados, parecería que el tribunal lo que quería era modificar los resultados para que la opción ganadora de manera democrática
no tuviera, pues vamos a decirlo, la representación que la gente y la interpretación normativa y la propia Constitución había establecido, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, se los hago notar, el sistema mexicano no es de proporcionalidad pura, es un sistema mayoritario con mixto con predominancia mayoritaria. Se los hago notar nuevamente. No podemos pedirle a un coche que vuele. No exijamos al sistema que haga algo para lo cual no está diseñado. Ok, ahora, luego decían, hubo hasta una contradicción de criterios. No puedo hablar, sí puedo, pero voy a abstenerme de hablar de si hay contradicción o no de criterio por respeto a la instancia que lo está resolviendo. Lo que quiero hacer notar es que a alguien, también que se ve que tiene algunos años en la materia, yo me acuerdo también, ya tengo algunos años en la materia, de esta jurisprudencia de 1998, alguien se la saca y dice, oye, qué gran idea, mira esta jurisprudencia, tienes que obedecerla tribunal, es decir, no obedezcas la Constitución, no obedezcas la ley, no obedezcas el acuerdo del INE, no obedezcas ninguno de los precedentes desde el 2009 y ahora, charán, saca esta jurisprudencia de 1998, como si no hubiera sido previa a las interpretaciones de los precedentes. Pero bueno, ¿qué dice? El principio de representación proporcional como sistema para garantizar la pluralidad en la integración de órganos legislativos y que decía justamente que se tiene que hacer una mejor proporcionalidad. Pero lamentablemente cuando uno ya empieza a tener canas, por ahí me empiezan a salir las canas, aunque no se me nota mucho porque estoy güerejillo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, cuando uno empieza a tener canas, te acuerdas de las cosas que pasaban en 1998. Yo entré al tribunal en el 97 y me acuerdo de esto perfectamente. Esta jurisprudencia resultó de una ley del estado de Quintana Roo que tenía una cláusula de gobernabilidad. Para los que sean muy jóvenes, les recuerdo que las cláusulas de gobernabilidad existieron en la Constitución y desapareció, si recuerdo bien, la última cláusula de gobernabilidad en 1996. A través de la cláusula de gobernabilidad, al partido que ganaba el mayor número de votos, digamos así, se le daba lo necesario para tener la mayoría calificada, ¿no? Es decir, le daban como un copeteado para que su mayoría fuera importante, ¿no? Ahora, ojo, desaparece en 1996 de la Constitución la cláusula de gobernabilidad y en 1998 la Corte resuelve un tema en torno a una ley de Quintana Roo. La ley de Quintana Roo tenía una cláusula de gobernabilidad. Y entonces la Corte dice, es inconstitucional la cláusula de gobernabilidad de Quintana Roo y dice, porque además no genera una mejor proporcionalidad entre escaños, entre votos y escaños. ¿Ya se dieron cuenta que era otra litis? Es otra litis. Es decir, agarras un párrafo aislado de una tesis relevante sin entender el problema que se encuentra, digamos, resuelto en esa tesis relevante, ¿de acuerdo? Y dices, resuelve conforme esta tesis de 1998. Es que yo decía, Dios, no sé, aprovechando que está el doctor Galván, seguro se acuerda también de esta tesis y de 1998 y de las cláusulas de gobernabilidad y todo eso. Ahora, la siguiente. Pero más allá de eso, en 1998 había un sistema electoral diferente, y más en Quintana Roo, si les acabo de decir que tenía una cláusula de gobernabilidad, era algo completamente distinto. No era ni una ley federal la que se analizaba, fuera una ley federal, pero era una ley local. Ahora, muchas gracias, voy a tomar agüita, perdón. Y miren, en todo caso, ni las coaliciones eran iguales, ni era una ley federal, ni era la Constitución federal. Vamos, es que era la gimnasia y la magnesia. Bueno, ahora, termino. No, de verdad, este caso es un caso en el cual había que escoger a quién obedezco, a las presiones o a la Constitución. Pues a mí me quedaba claro que lo único que podíamos hacer era obedecer a la Constitución, y yo respeto mucho
a las personas que puedan opinar en contrario. Y también respeto mucho a las personas que hayan votado de otra manera en otros órganos o en los mismos órganos judiciales o institutos electorales. Ya me doy a entender, lo respeto, solamente que estos son los argumentos que tenía, digamos que tenía este caso. Ni me parecen irracionales, ni me parece tampoco que tenía que cederse ante las presiones. Una vez que cedas a las presiones y a partir de ahí te volviste, perdón que diga, pues el puerquito, ¿no? Donde lo van a estar constantemente. Por cierto, de todas formas, lo han hecho muchas veces. Habría que decirles, pues no hay presiones sino presionados. Y yo hasta ahorita nunca me he sentido presionado. Era un caso fácil, de verdad, era un caso fácil. Yo a mi juicio no veía dudas. Ahora, en todo caso, lo que se buscaba era que el tribunal incidiera en el resultado electoral, que lo cambiara, aunque esto, digamos, fuera contrario a la Constitución, a la ley y a todos los precedentes. Se tenían reglas claras desde el inicio del proceso electoral y las reglas tenían interpretaciones desde el inicio del proceso electoral. Y mágicamente todo el mundo descubrió lo injusto que era el sistema de RP después del resultado. Pues lo que les molestaba era el resultado, evidentemente, eso era. Pero señores, el resultado es problema de la ciudadanía, es decir, es la gente, no el tribunal, así de claro. ¿Quieren tener a alguien con quien estar enojados? Pues díganle a la gente, ¿por qué no votaron por mí? ¿No? Si yo soy más bonito, más inteligente, más ético, lo que quieran, ¿de acuerdo? Ahora, en 2018, vean mi intervención y mi voto particular, porque a pesar de que era mi caso, le puse un votito en 2018 a mi sentencia, en la cual puse, una vez llevada a cabo la elección, tienen que seguirse los precedentes. De otra manera, parecería que el tribunal pues tiene favorito, y eso no puede suceder. Ahora, quien juzga solo debe observar la Constitución y la línea de criterios electorales. Quien juzga guarda y cuida la democracia mexicana. Sí, de verdad, somos guardianes de la democracia. Ahora, dicen, aquí fue el tema, que decían, no, es que, como sucedió, si le dan la llamada sobre representación, que en realidad era simplemente integrar el Congreso, pero bueno, si integras el Congreso como dice la Constitución, la consecuencia va a ser que van a aprobar la reforma judicial. Bueno, a ver, yo desde diciembre u octubre del año pasado dije que personalmente a mí no me parecía buena idea que se eligiera a los jueces por voto, digamos, democrático. No me parece buena idea, lo sostengo y lo diré hasta el último momento. No es buena idea. Pero adivinen qué, no voté eso. ¿Qué fue lo que yo voté en la sala superior? La integración del Congreso. Ya, si me hubieran puesto a votar en el Congreso, pues quizá yo votaría de otra manera, me doy a entender. Pero lo que a mí me tocaba, mi tramo de responsabilidad era aplicar la Constitución para integrar el Congreso de la manera que se había integrado hasta ese momento. ¿De acuerdo? A ver, no puedo ponerme a pensar, es que si se integra el Congreso van a tomar estas decisiones que yo no comparto, porque nuevamente parecería que es una decisión pues casi oligárquica, ¿no? Una decisión de alguien que tiene 2 doctorados y que dice esto es más inteligente que lo que dice el pueblo. No encuentro el sentido democrático de ese pensamiento. Somos guardianes de la democracia, no defensores de intereses políticos. Hacemos que las reglas se respeten y que las contiendas se desarrollen. Un guardián al final del día lo es por vocación y no es sencillo aguantar las presiones, insultos, agresiones o incluso las amenazas de muerte. Fueron tantas amenazas de muerte que no las vieron algunos mis secretarios, pero por ejemplo hubo una que decía que si votaba de esa manera me buscara mi pijama de madera, ¿no? O sea, pues hombre, no me doy a entender, pues no es fácil, pero tampoco me van a doblar. Ahora, los guardianes son imprescindibles en cualquier democracia. Cuando hay gritos, amenazas, insultos, producto de la polarización,
alguien tiene que guardar la karma y hacer lo correcto, encontrar el libro, ¿no? Y actuar by the book. Y adivinen cuál es el libro que nosotros tenemos que cumplir: la Constitución. Sí, es el libro. Ahora, eso no significa que un guardián no deba estar abierto para escuchar alegatos, ¿de acuerdo? Pero debe ser obstinado en la aplicación de la Constitución y la ley, independientemente en la toma de decisiones, pero dependiente del marco normativo, transparente para comunicar sus decisiones, pero reservado para emitir juicios de valor a favor o en contra de los participantes en la contienda, porque al final del día lo que se estaba haciendo al exigir esto al tribunal era un juicio de valor. El resultado no nos gusta, está equivocado, cámbialo, cámbialo. Claro, en sus exposiciones, pero complejo en el estudio de todos los casos, incluyente en la diversidad y las minorías, pero excluyente con los prejuicios. Dinámico. A ver, esto es importante. No, por ejemplo, la oposición cuando gritaba era: no le des eso a el bloque mayoritario oficialista. Y era un prejuicio, ya me doy a entender. Esos no los puede tener el juez. Dinámico en su capacidad de resolución, pero estoico frente a presiones externas, justo para dictaminar e implacable en la aplicación de la ley, rápido para resolver. Por cierto, hay que presumir, la Sala Superior bajó su promedio de resolución a 8.5 días desde que llegue el caso a la resolución. Creo que ahora sí estamos, los márgenes de resolución ahora sí son los más rápidos de la historia del derecho electoral en promedio. Y solamente en Rex estamos en el asunto 22,000. Entonces, vaya, habrá que hacer cuentas, pero en una de estas sí fue el proceso electoral federal con mayor número de asuntos y al mismo tiempo con mayor velocidad en su resolución, ¿no? Y debe ser, si bien rápido, pausado para meditar la causa de resolución y cercano con la voluntad de los electores y alejado de los intereses de grupos de poder. Bueno, con esto cierro. Quizá en algunos años alguien escriba un libro sobre este caso. Obvio respeto que haya opiniones en contrario. Por supuesto, respeto y admiro las inteligentes opiniones. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si la sentencia fue contraria a la Constitución, si la sentencia fue contraria a la ley, acuerdos del INE, precedentes, precedente propio, y si esto fue contrario, y esto lo quiero hacer, si el tribunal tenía otra opción, porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Una vez ya llevada a cabo la elección, conociendo los resultados de la contienda, ¿podía el tribunal de verdad cambiar el sentido literal de la Constitución? ¿Abandonar todos los precedentes de 2009 y modificar el resultado? Sí, era una opción, es que se los quiero dejar. O más bien no, lo que teníamos que hacer era lo que hicimos, ¿de acuerdo? En fin, dejo estas ideas y los invito por supuesto a que me sigan en redes sociales. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a nuestra querida Roselia Bustillo por tan excelente conferencia. Y bueno, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna, por favor, levantar la mano. Acá, por favor, si nos pasan el micrófono. Gracias. Buenas tardes, magistrados. Soy Octavio Borunda, diputado ante el Congreso del Estado de Chihuahua. Sean bienvenidos otra vez a Chihuahua, magistrados. Desde su gestión jurisdiccional en la Sala Regional Especializada y ahora en la Sala Superior, la ponencia del magistrado de la Mata Pizaña se ha distinguido por analizar los extremos del derecho a la libertad de expresión en todos los ámbitos del ejercicio político y electoral. En este caso, atendiendo a que los derechos no son absolutos, como las presiones, en concreto los insultos y amenazas a la magistratura electoral pueden ser reguladas, combatidas o sancionadas, o bien, ¿cuáles son las medidas que debe implementar la legislatura para proteger la independencia de quienes juzgan casos tan relevantes y que polarizan a la sociedad
como el caso de la representación proporcional, que ha quedado claramente expuesto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O quieres contestar? Puedo contestar. Adelante. Muchas gracias, diputado, qué amable. A ver, mire, yo creo que esto no se puede regular, la verdad. Es decir, es delito lo que es delito. Amenazar de muerte a alguien, pues sí es un delito. Claro, muchas veces, si no es que casi siempre, se hace a través de bots y trolls, muchos de los cuales sabemos que están pagados y son imposibles de identificar. Es decir, lo que pasa en Twitter es casi anónimo, ¿no? Es decir, el que está del otro lado, pues sabrá si le están pagando en una granja de bots y de trolls y eso, o no. Ya me doy a entender, pero esas amenazas de muerte, creo que también cabe decir fueron excepcionales. Yo creo que los insultos, las presiones, pues son parte de nuestro trabajo y tenemos que aguantarlas. Se llama libertad de expresión y de opinión y libertad de crítica y ya está. Y en alguien tiene que caber la prudencia. Así me decía mi mamá. Luego me estaba yo peleando con mi hermano y le decía, no, mira, es que me hizo esto y esto y esto. Me decía, tú eres el mayor, en alguien tiene que caber la prudencia. Y pues sí, en alguien tiene que caber la prudencia, que los insultos se queden de lado, los insultos y eso se queden de lado de las partes. Nosotros tenemos que aguantar. Y aquí viene un tema que es muy espiritual, lo digo así. Y lo importante es no, ¿cómo decirle? Que no te afecten. Por ejemplo, en los chats de las escuelas de mis hijos estaban con el tema, ¿no? O estaban buleando a mis hijos en sus escuelas, ¿no? Con el tema también. A ver, el tema es, aunque pasen todas esas cosas, mantenerte lo suficientemente tranquilo de que lo que estás haciendo es lo correcto. Ahora, si en algún momento recibo amenazas de muerte, ya en lo personal, pues esas sí las denunciaré. Estas, pues me parece que no llevarían a nada, porque pues ya sé, entiendo, porque además lo he visto en varios casos, Twitter es prácticamente anónimo, ¿no? Y creo que ese es el tema, ¿no? Yo creo que no debe regularse. Ahora, creo que lo que sí es que la selección de magistrados de cualquier tipo, no solamente electorales, tiene que hacerse pensando, ahora será por la vía de las elecciones, también pensando que tiene que haber gente, sobre todo, segura de sí misma. Y eso solo te lo da, de verdad, la seguridad de que estás actuando bien. De verdad. Si tú estás seguro que estás actuando bien, los gritos no te importan. Al contrario, puedes decir, de verdad, no me importa, porque esto es lo que se tiene que hacer y alguien tiene que actuar bien. Y ese voy a ser yo, ¿no? Porque lo fácil sería decir, me doblaron, ¿no? Ay, mira, todos los comentaristas políticos me doblaron, ¿no? Gracias, No sé si magistrado, quieras por favor. complementar algo. Gracias, buenas tardes. Señor magistrado, mi reconocimiento a todo lo que expuso y concretamente a algo que acaba de decir, ¿verdad? Y vinculado a la pretendida elección por votación de los juzgadores. Creo que para ser juzgador no se requiere lisa y llanamente ser ciudadano mexicano y tener un título de abogado. Se requiere tener esa convicción y ese compromiso con el ejercicio de la función jurisdiccional, y eso no nos lo formamos en una universalidad de elección por simpatías o por proyección o por amistades, ¿verdad? Creo que tiene que ser alguien que tenga esa visión, que tenga esa creación y ese anhelo de respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanan, como nos dicen cuando protestamos, tomar una decisión y asumir con responsabilidad ese encargo que se está tomando. Si no tenemos la convicción de impartir justicia, y como le decía hace rato en una pequeña intervención que tuve, recordando el concepto del piano de la justicia, de darle a cada uno lo que le corresponde, entonces no tenemos nada que estar ahí. Entonces no necesitamos jueces con grandes maestrías y con grandes conocimientos jurisdiccionales. Lo primero que necesitamos son juzgadores con convicción y visión de justicia y de respetar la estructura constitucional y todo lo que le deviene. Gracias por atenderme y mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? Acá, por favor. Francisco Morales, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados.
La pregunta es, ¿cómo considera que México puede aprender de las mejores prácticas electorales de otros países y qué papel cree que debe de jugar las organizaciones internacionales en la observación y apoyo de los procesos electorales nacionales? Voy a decir algo. Me parece que México ha sido ejemplo, al menos para Latinoamérica, si no es para el mundo. Yo doy clases en la UNAM y en la UP, ¿no? Bueno, ya iba a decir más temas de presiones, pero ¿para qué entramos a eso? ¿No? Bueno, cuando les doy a mis alumnos el tema de lo que la Constitución mexicana le ha dado al mundo, siempre, digamos, les digo, al menos son 3 cosas. Una, el amparo, ¿no? Bastante cosa, por cierto. Los derechos sociales, la primera constitución con derechos sociales, ¿no? Y viene la tercera, y les digo, y un sistema electoral con 2 autoridades, una administrativa y otra judicial de corte independiente, ¿no? Que ha sido ejemplo y paradigma para el mundo. Cuando uno viaja por Latinoamérica, la verdad es que siempre es un punto de referencia, México. Dicho lo anterior, creo que efectivamente hay que confluir en el entendimiento de los sistemas. Yo no tengo duda, ahora estas voces tan pesimistas, ¿no? Que hemos caído en la dictadura y México, yo diría, ¿por qué no se acuerdan del 2 de junio? Fue hace 3 meses, o sea, el 2 de junio la gente votó libremente y tomó decisiones de acuerdo a derecho. ¿No se acuerdan? Eso fue lo que pasó. Si eso no es democracia y si eso no es un sistema electoral sólido, no sé qué lo sea, ¿no? Simple y sencillamente eso es democracia. Ahora, dicho lo anterior, me parece que efectivamente yo sí creo que en temas electorales tenemos que estar constantemente observándonos. Observar para entender y aprender. Y en la medida de lo posible, importar. Sí creo en la observación electoral, sí creo en la apertura para la observación electoral y me parece que en eso nos sirve mucho el trabajo conjunto con la OEA, que por cierto, hay que recordarlo, hasta lo puse en el proyecto. La OEA, por cierto, dijo que la elección de México había sido democrática. Es que ahora sí que go to the basics, ¿no? Hay que recordarlo. El 2 de junio se hizo una elección democrática. ¿Va? Bueno, ahora, querida Rosel. Bueno, yo nada más abonaría a tres cuestiones. Yo recuerdo que hace algunos años conocí a un grupo de personas que venían de Kenia y de Nigeria a ver el sistema electoral mexicano. Creo que también eso se ha dado también en varios lugares de Asia y de África que han venido no solamente en América Latina, sino en otros lados que también ha sido referente el sistema electoral mexicano, como en estos continentes. Y 2, creo que sí es importante observar otros países, por ejemplo, pues recientemente que se reintegró o se conformó el Congreso francés, ¿no? Y cómo su segunda vuelta les volteó, ¿no? el resultado. Creo que eso es importante ver cómo en otros lados ese tipo de sistemas electorales, cómo funcionan y qué cosas se podrían obtener y adaptar al sistema electoral mexicano, claro, considerando la historia de México, ¿no? O por ejemplo en la India, que son pues el triple de la población mexicana, y cómo ahí logran votar por el voto electrónico toda la ciudadanía, ¿no? Y cómo también eso funciona, y creo que eso tendríamos que también observarlo en otros lugares del mundo, cómo se podrían adaptar a México. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Magistrado, por favor. Muy buenas tardes, señor magistrado. Quisiera preguntar si en este asunto que se resolvió relativo a la representación en el Congreso Federal, ¿hubo algún tema relacionado con la afiliación efectiva de los candidatos? Y si fue así, ¿cuál es el sentido, cuál es su opinión respecto a este tema que también está resolviéndose en instancias del tribunal? Gracias. Muchas gracias. Me voy a referir solamente a temas federales. El tema justamente, ¿se acuerdan que les dije? En 2018,
en 2018 yo fui el ponente del caso de RP y de Cámara de Diputados, idéntico. Y justo en 2018 pasó algo muy semejante, no en este tipo de presión y mucho menos de este nivel, pero pasó algo interesante. Alguien de repente dijo, ¿ya vieron los resultados? Estos resultados no pasarían si no existiera esta jurisprudencia que era la de los diputados Sandía, ¿no? La de justamente el tema de militancia efectiva. Y entonces llevan el caso en 2018 a la Sala Superior, ya celebrada obviamente la elección del 2 de junio, y dicen, tenemos una gran idea, que la jurisprudencia no se aplique. Y entonces yo dije, no, sí es una gran idea y tienen toda la razón, no debería aplicarse, pero adivinen qué, está vigente. El día de la elección estaba vigente y ni modo que cambiemos las reglas de interpretación, ya llevada a cabo la elección, ya se dieron, es que vuelve a ser lo mismo. Y entonces yo puse un voto que dije, es una idea maravillosa la de dejar de aplicar esta jurisprudencia, me parece maravillosa, pero llevada a cabo la elección no se pueden cambiar las reglas y mucho menos la interpretación de estas respecto del resultado, ¿no? Entonces dije, sin embargo, es muy buena idea y debe reflexionarse, y hasta le dijimos a nuestra dirección de jurisprudencia, piénsalo y proponos en su caso que se interrumpa la tesis de jurisprudencia. La verdad, nuestra dirección de jurisprudencia hizo su chambita, así, y nada más dijo, no, que no se interrumpa, y siguió en vigencia, ¿no? Y creo que sigue vigente, pero se encontró una forma de resolver el problema. Y fue el problema justamente resuelto en el año 2021, con el acuerdo general del INE en torno a la militancia efectiva. Un acuerdo previo a la elección, lo quiero hacer notar, de tal manera que el día de la elección las reglas eran claras. Y entonces ya no se haría lo que hasta ese entonces se había hecho porque el INE lo había establecido. Hay que recordar, en 2021 yo voté a favor de ese acuerdo y se estableció el principio de militancia efectiva para efectos de la asignación. Bueno, es que es importante hacerlo notar, por eso les quiero hacer notar la congruencia en el pensamiento en torno a los casos. Ahora, es decir, en 2018, con los resultados, ¿a alguien se le ocurre, digamos, que había que interrumpir la jurisprudencia para llegar a otro resultado? No me pareció razonable porque entonces parecía que lo que queríamos era modificar el resultado. Pero si era anterior al resultado la toma de un acuerdo general, pues no me pareció, anterior a la elección, no me parecía mal. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, lo segundo, que es casi tan importante de decir. El tema se presentó porque empezó la discusión en torno al tema de militancia efectiva en 2024 y algunos decían que no se obedezca o que sí se obedezca el acuerdo. El tema ya se encontraba resuelto en el propio acuerdo que aquí hice notar y lo que se hizo fue aplicarlo. Entonces ya no hubo problema. Así que cuando llegó aquí ya no había tema, ¿no? Simplemente se siguió el acuerdo respectivo. Aquí el tema fue sobre y subrepresentación, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Bueno, pues entonces ahora, para cerrar, le vamos a pedir al doctor César Wong Meraz que venga para entregar los reconocimientos respectivos. Por favor, César. Y un aplauso, por favor, para nuestros ponentes. Muchas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Nomás quiero decir que mi reconocimiento y admiración siempre por lo que para mí eres el que más sabe de derecho electoral y que la verdad me distingo de ser tu amigo, de ser tu colaborador y de tener este excelente equipo en lo cual hoy, como siempre, has dado muestra de una sencillez, pero también de un actuar. Para eso, hoy aquí en Chihuahua se han convocado 20 estados que verdaderamente vinieron a escucharte, a participar y a verte como siempre, como un líder. Felicidades, enhorabuena. Un fuerte aplauso, por favor. De la misma manera, quiero saludar a mi compañera, amiga, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata,
y una de las personas que, como bien dijo, más sabe derecho electoral y que conoce también muy bien el tema indígena y que nos ha ayudado a comprenderlo un poquito más. Desde Oaxaca también para Chihuahua. Gracias. Los americanos dicen last but not least. Al último, quiero decirles que esto no hubiera sido posible sin mi amiga, sin mi compañera, sin la directora de la Escuela Judicial Electoral, que hombro a hombro tuvimos que hacer desde hace mucho tiempo este evento y que pues suben unas cosas, bajan otras, reconociendo el esfuerzo del magistrado de la Mata, porque ayer todavía estaba medio en duda porque andaba enfermo, un poco delicado de salud y no, sí voy, sí quiero ir y todo, y la directora, no, verás que sí, entonces ahí no estábamos, pero afortunadamente hemos hecho una mancuerna genial, yo la admiro, la respeto y la valoro como siempre. La candidata eterna a la Sala Guadalajara, que pronto se dé. Felicidades, amiga. Gaby Rubalcaba. Gracias.